bienvenida a todos ustedes que están escuchando en este momento el 105.7 de FM o nos están escuchando a través de internet en el www.radiovidamx.com a la plática de matrimonios. También te quiero informar que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Radio Vida Hermosillo. Que este corazón esté desbordado, inundado de amor. Eres el culpable de tanta pasión y yo en tus brazos me muero de amor. En ti encontré lo que siempre busqué, la gracia, la paz, la esperanza, la fe. Me has inspirado, saciaste mi sed, volví a nacer. Un amor eterno, regalo del cielo, así es lo nuestro. Y estamos por acá ya iniciando la plática de matrimonios, así que prepárate para escuchar un tema muy interesante y consejos muy prácticos que tenemos aquí en Radio Vida, especialmente para ti. Y antes de iniciar con el tema, que está bastante interesante, quiero decirte cuál es el significado de matrimonio. Fíjate, el significado de matrimonio es unión entre dos personas mediante determinadas formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Pero todo esto tuvo inicio desde que Dios, el Creador, hizo al hombre y a la mujer, los unió al decirles que ya no serían dos, ahora serían una sola carne y que se empezaran a multiplicar, y ahí es donde empezó a llenarse toda la tierra, y bueno, todo eso tuvo inicio desde el principio. Y ahora nosotros podemos vivir felizmente casados, y por eso estamos aquí en este espacio, la plática de matrimonios, para traerte temas interesantes, temas de hoy, de este tiempo, y también con consejos muy prácticos que puedes poner ya, así como dice la palabra, ¿no?, en práctica en tu matrimonio. Y ya estamos aquí acompañados en cabina con Juan Medina, quien está por acá con nosotros, que nos trae este tema que se llama viviendo con miedos. ¿Cómo que viviendo con miedos, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Linda. Así es, Linda. En más de lo que nos podemos imaginar, muchísimas parejas están viviendo con temores, con miedos. Uh-huh. Y principalmente porque por la inseguridad que tenemos, y no es la inseguridad de la calle, sino la inseguridad que tenemos nosotros como personas en nuestra personalidad. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, cuando nosotros tenemos temor, cuando tenemos miedo a algo, nos hacemos presas de esa, ¿qué le podemos decir? Emoción, sentimiento. No es un sentimiento, es una emoción que nos quedamos tiesos. Nos quedamos paralizados y quisiéramos salir corriendo, no podemos, quisiéramos transformar, cambiar. Y cuando despertamos es como si estuviéramos en una pesadilla, cuando estamos soñando cosas feas y de repente despertamos y en ese momento somos libres, descansamos. Pero cuando hay temor, cuando hay miedo en mi corazón, cuando hay miedo en mi vida, soy preso de esa cosa que no es algo de Dios. Exacto. Es una cosa que nos atrapa. La Biblia nos enseña, dice que en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos dice que el temor no es de Dios, el miedo no es de Dios. No debemos de aceptarlo. No debemos de aceptarlo, no debemos reconocerlo en nuestra vida y nos debemos de anteponer ante el miedo. Tenemos que ser más fuertes que el miedo. A veces somos controlados por lo que sentimos, por ese miedo, por ese temor, y empezamos a hacer cosas equivocadas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿ha sentido pánico o miedo alguna vez? Sí. ¿Ha estado usted sintiendo muy constantemente ese temor? Uh-huh, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en mi vida? Es una cosa que no me deja crecer como persona. Principalmente, cuando ya nos involucramos como pareja con nuestra esposa, con nuestro esposo, estamos luchando contra algo que nos está dañando. Y a lo mejor tal vez yo lo puedo contagiar de eso, porque la Biblia aquí nos está diciendo en Efesios 6:12 que es algo espiritual.
Las cosas espirituales son las cosas que entran dentro de nuestras vidas, a nuestra alma, y nos hacen reaccionar de una manera extraña, diferente a lo que Dios originalmente nos creó. Entonces nosotros empezamos a tener temor y empezamos a pensar que todo se va a derrumbar, que todo va a venir encima, que todo va a suceder tal y como lo estoy pensando y aún peor. Y el temor nos hace presas sí. de ello. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar salidas falsas. Y esa parte, como pareja, tenemos que estar muy al pendiente. Cuando tenemos temor, por ejemplo, que la mujer está pensando, ¿por qué no llega mi esposo? ¿Por dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Con quién estará? Algo le pasó. Algo le pasó. Tuvo que sucederle algo porque él no llegaba 1 hora o 2 horas después, sino que entonces empieza ese temor. Pero hay temores que van mucho más allá. Hay temores que incluso no dejan vivir a la persona. Y el temor, ¿cuál puede ser el resultado del temor? Caer en depresión. El tener miedo, el tener temor, nos lleva a que nosotros estemos sufriendo y estemos encerrados en un lugar, en un cuarto, en una casa, pero estamos atrapados. Es como dije al principio, quisiéramos salir corriendo, pero no podemos, porque no podemos deshacernos de él. Entonces, ¿cómo está tu situación matrimonial ahorita? ¿Te da miedo? ¿Tienes miedo que suceda algo en tu matrimonio? ¿Hay problemas en tu matrimonio? Pero tienes miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, es como si estuviéramos atrayendo las cosas malas hacia nuestra vida. Si yo tengo miedo de que me va a pasar esto, que me voy a comer por ejemplo, algo muy sencillo, me voy a comer una manzana, pero tengo miedo porque esta manzana ya está pasadita, me va a hacer daño, tengo miedo, pero me la voy a comer. ¿Qué sucede? Probablemente mi cuerpo la rechace. Sí, le va a caer mal. Porque yo tenía un temor. Es lo mismo que va a suceder en tu vida. Tú estás atrayendo el temor a tu vida, tú estás atrayendo las cosas malas que tú imaginas en tu mente. Pero eso se hace como una enfermedad. Y esa enfermedad te va llevando, te va deteriorando conforme va pasando. Esta parte del temor, del miedo, nos quita la fe. Nos roba la fe también. Creer en Dios, creer en algo. No podemos creer porque el temor nos tiene atrapados y es de una manera muy sutil del enemigo de poder atacarnos. Y es que, por ejemplo, a veces pensamos, ¿por qué soy así? Porque en un momento dijimos, ay, pues es que sí me da miedito esto y luego ahora me da miedito otra cosa y luego otra cosa y resulta que ya ahora estamos llenos de miedos y ahora es cuando queremos salir corriendo y no podemos. Sí, porque estamos atrapados. Entonces, cuando nos sentimos así, ¿qué podemos hacer? Empezamos a buscar ayuda. Sí. Empezamos a buscar primeramente en la fe que yo conocí y empiezo a buscar. Pero más adelante esta cosa va empeorando. ¿Por qué? Porque es espiritual, no es de una pastillita y duérmete y despiertas y ya todo se acabó. O decirme, cambio de chip de la mente y ya no tengo miedo a nada, no es cierto. No se puede, eso sigue, eso sigue ahí. Tengo miedo de que me corran del trabajo, tengo miedo de que esto, tengo miedo de que mi hijo vaya solo a la escuela, que le va a pasar algo. Tenemos que tener fe, porque cuando Dios nos creó a nosotros, nos dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Entonces, es cuando tenemos que empezar a poner en práctica lo que la palabra nos dice. Ahora, la vida siempre nos da la oportunidad, Linda, de elegir qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ahora, no importa qué situación estemos pasando, nosotros elegimos cómo reaccionamos ante ella. Nosotros, por ejemplo, y a mí me ha tocado en los negocios donde yo trabajé, asaltos a los negocios. Miedo. 3 veces, 4 veces, creo que fueron 4 veces. Ahora, ¿cómo reaccionas en ese momento cuando te están apuntando con un arma? ¿Y cómo puedes, qué hago? ¿Le arrebato el arma? ¿O qué hago? O grito, o lloro, o salgo corriendo, ay, no, o me tiro al piso. Sí. En ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando llega el temor a tu vida, tú tienes que sentarte, respirar y decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Pensar qué voy a hacer, porque hay personas que ante el temor, ante el miedo, empiezan a reaccionar de una manera equivocada, loca. Sí. Por ejemplo, hay mujeres, me ha tocado ver mujeres que cuando sus niños se ponen mal en un ataque o se cayeron o algo pasó, y se quieren desmayar porque ven al niño que está dañado, que está lastimado. Los hombres igual.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? En ese momento yo tengo que calmarme y ser fuerte. Okay. Porque yo soy el apoyo para la otra persona. ¿Qué sucede en tu matrimonio cuando tú dices, me despidieron? Entonces empiezas a gritar como loca la mujer porque al hombre lo despidieron, porque no va a tener. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y todo eso. No, calma. Porque el que viene llegando, que está despedido, viene preocupadísimo, más que tú. Sí. Entonces, en ese momento, tú eres su apoyo, tú eres su fortaleza para ayudarle, para decirle, no te preocupes, de alguna manera vamos a salir adelante. Pero es muy importante cómo reaccionamos ante el temor. Sí. Entonces, nosotros tenemos que elegir, nosotros elegimos de qué manera. Entonces, hoy yo quiero que usted aprenda, que diga, ¿cómo voy a hacer cuando suceda algo? ¿Cómo voy a reaccionar cuando me digan, murió tu papá, murió tu hermano, murió tu hijo, murió? ¿Cómo tengo que reaccionar? Primeramente decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a agarrar fuerzas para lo que tú estás diciendo ahorita, Juan, suceda en mi vida? Para estar sereno, para yo estar tranquilo, para actuar con pensar cómo voy a hacer las cosas y no actuar a lo loco. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que, en este momento, elegir cómo voy a reaccionar. Y siempre que usted tenga un problema, piense primero, no actúe inmediatamente, piense rápido, pero piense con calma. Ahora, yo traigo aquí una frase linda de un hombre que me gustó mucho cuando me la encontré, se llama Chuck Swindoll. Dice, la vida es 10% de las cosas que me pasan y el 90% de cómo reacciono ante ellas. Mi elección va a afectar mis resultados. Exacto. Entonces, ¿cómo elijo actuar ante una situación? El temor, tengo que agarrarlo. Yo aprendí que tengo que agarrarlo, pisotearlo y dejarlo hasta la suela de mis zapatos. No puede subir más de ahí. ¿Por qué? Porque cuando vienen situaciones difíciles, han venido situaciones difíciles a mi vida. Yo he tenido que reaccionar. Yo soy papá. Yo no tengo un papá a un lado que me diga, yo te soluciono las cosas. A un padre terrenal, le estoy diciendo. No tengo a nadie más. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir en ese momento? Si no tienes trabajo, si no tienes... ¿cómo voy a solucionar esto? Entonces, en ese momento tengo que pensar. Y cuando tengo que pensar también, tengo que ir a mi fe. Y eso es lo más importante. Yo en esta tarde le voy a decir 2 casos que yo me encontré por ahí. Uno de los casos es cuando a quien dice, pero pues si tienes fe, no te va a pasar nada. Tú eres una roca, tú estás firme. Pues yo le voy a poner uno, Pedro. ¿Recuerdan a Pedro, el que acompañaba a Jesús? Y cuando entró en miedo, ¿qué le pasó? Negó a Jesús. No quiso saber de Jesús y yo me voy porque tengo que salvar mi vida. Tenía miedo. ¿Cómo actuó? Negó a Jesús. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando se dieron cuenta de que Dios sabía que habían pecado. ¿Qué pasó? Cuando se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, se escondieron. Se escondieron porque ¿cómo reaccionaron esos hombres y esta mujer? Que de conocer a Dios, de tener fe, de saber que se equivocaron, sí, pero ahí está Dios. Entonces, ¿cómo? Porque todo es normal que todos los humanos en algún momento vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor. Entonces, es muy importante que tengamos bien anclada nuestra fe en nuestro ser para que nosotros podamos reaccionar de una manera correcta. ¿Qué pudo haber pasado con Pedro? ¿Irse muy lejos y jamás volver? ¿O qué pudo haber pasado con Adán y Eva? Ellos no tenían escapatoria porque Dios estaba ahí. No había dónde esconderse. No había dónde esconderse, según ellos estaban escondidos. Pero, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasa ante el pánico, ante el temor? Tengo que enfrentar las cosas que vengan. No puedo correr, no puedo escapar. Unas personas dicen, es que yo me voy a otra ciudad y porque allá voy a estar mejor. Pero el problema está dentro de ti, no está alrededor de ti. Sí. El problema cuando va el temor dentro de una persona, no lo deja libre. Vas a seguir teniendo otros temores. Sí, por ejemplo, fíjate Juan, hace algunos años estoy yo escuchando un testimonio de una persona que está en situación de calle, indigente completamente, se descuidó de su limpieza, vive en las calles y todo porque sucedió algo en su vida, falleció su hija y se arruinó su matrimonio.
porque en ese tiempo de miedo, como dices, él no supo manejarlo, no supo decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Sino que trató de huir a otra ciudad y ahí fue donde él se dejó ir. Y el miedo puede hacer eso en nuestra vida, que no tenemos ya más el control hacia dónde nos dirigimos. Y eso es lo que queremos en esta tarde, hablar con todos ustedes, que si es normal, somos humanos, somos carnita, ¿verdad? Nos tenemos miedo, nos asustamos y todo, pero hay de dónde tomarnos. Y vamos a regresar platicando acerca de ese tema, pero primero vamos a escuchar por acá una canción y les voy a pedir un favor. Usted medite en el tema. ¿Cómo está usted? ¿Usted es miedoso? ¿Usted siempre está pensando en que algo malo le va a suceder, aunque ni hay indicios de nada? Pero vamos analizándonos porque queremos que nuestro matrimonio perdure, ¿sí o no? Queremos que sea hasta como prometimos, hasta que la muerte nos separe. Y vamos a escuchar este episodio musical y regresamos para seguir platicando acerca de este tema. Oh, I love you, baby. I love you too, my darling. Te amo, mi cielo. I wanna be by your side and for the rest of my life. Oración contestada, tu voz, tu mirada, nació nuestro amor. Yo quiero estar junto a ti. Yo quiero estar a tu lado. You are the reason my life changed completely cuando te conocí. Oh, I love you, baby. Te amo, mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Oh, I love you, baby. Te amo, mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Hermosa la canción que estamos escuchando por acá, ya la tenemos por acá de fondo. I Love You, esto se llama así de Peter and Lily. Y te invitamos a que sigas participando con nosotros acá en este tema, viviendo con miedos. ¿Qué más, Juan? A ver, ¿qué más vamos a aprender hoy? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender del miedo, del temor? Okay. Ahora, como experiencia, ¿qué nos queda como experiencia? La Biblia nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Entonces, ahí donde yo me tengo que agarrar. Uh-huh. Dice, Dios no me dio un espíritu de temor, sino que me dio poder, amor y dominio propio. Yo tengo que controlarme a mí mismo, ¿va? Porque así nos dice la Biblia. Uh-huh. Tenemos que tomar control de nosotros mismos, porque no que mis emociones me controlen a mí, sino que yo tengo que controlar lo que yo siento, mis emociones. Entonces, de esta manera vamos a darnos cuenta de que podemos sujetar a ese temor, a esta palabra, que nosotros tenemos que aprender del temor. Ahora, cuando decimos aprender, ¿qué es aprender? Es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Entonces, ¿cómo puedo decir, ya tengo más experiencia? Uh-huh. Yo viví una experiencia así y esto ya no me va a derrocar, ya no me va a lastimar, ya no me va a dañar. Me quedó un conocimiento. Uh-huh. Entonces, como pareja tenemos que incorporar todas estas habilidades para que hagan posible acceder a resultados y objetivos que estaban antes fuera de mis posibilidades. Y ahora, hágase esta pregunta: ¿estoy aprendiendo de mis circunstancias o estoy dejando que las circunstancias me amarguen, me derrumben, me derriben? Nos llevan para donde Entonces, quieren. el temor, ese es su trabajo, hacer que todas las circunstancias que suceden a su alrededor lo lleven hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que usted llegue a una depresión y desee morir. Ay, no. Ese es el trabajo del espíritu de temor. Ahora, ¿cómo yo estoy reaccionando? Si yo entro en pánico, podemos buscar ayuda. ¿Cómo puedo buscar ayuda? La vida es aprendizaje y siempre vamos a aprender cosas nuevas. Sí. ¿Qué tengo que aprender acerca del temor que tengo, de lo que yo siento, de eso que estamos viviendo? Yo como hombre, o la mujer como mi esposa, ¿cuáles son sus temores? Son muchas cosas, no es una sola que su hombre se le vaya, no, sino son muchísimas cosas que suceden alrededor de la persona, pero cuando somos personas del temor todo nos da miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aferrarme a una fe.
a la fe. Entonces, cuando yo tengo fe, yo tengo una visión más adelante que el temor que pueda venir a mí. La palabra dice, todas las cosas que nos suceden son para bien. Sí. A los que amamos a Dios, dice, todas las cosas son para bien. Así. Entonces, de esta manera yo tengo que ver, tengo que entender siempre que el temor a morir, el temor a vivir experiencias muy delicadas, muy tristes, es muy cansado para nuestra alma y estar pensando todo el tiempo en que algún día podemos morir o puede morir alguien que amamos, pero también tengo que ser consciente de que la oportunidad que Dios nos dio para que vivamos, tenemos que aprovecharla, pero vivir también es morir. Y en algún momento puede suceder algo. Por eso usted deje todo espíritu de temor fuera, ame a las personas que están a su alrededor, disfrútelos cada momento, disfrute cada momento, pero no viva con esa carga. Es un castigo que viene hacia nosotros, así dice la palabra, que el temor es un castigo, que lo podemos sentir. Creo que aquí lo traigo más adelantito y ahorita se lo voy a leer. Ahora, ¿quién soy yo en Dios? Soy un hombre debilucho, que no tengo fe, que no creo en Dios. Tengo que aferrarme a Dios. Por eso cuando ciertas personas dicen que Dios no existe, que Dios es una fantasía, que lo hemos creado nosotros y que somos ignorantes, pues déjenme decirle que esas personas que dicen eso terminan suicidándose. Cientos de personas que conocemos que en un momento han negado a Dios se han suicidado. ¿Por qué? Porque al final de sus vidas se encuentran tan vacíos y llenos de cosas que son basura. Pero usted tiene que llenarse de Dios, leer la palabra de Dios y aprender, porque la palabra de Dios tiene promesas. Uh-huh. Y eso que hace Dios en nuestro ser, cuando nosotros nos llenamos de la fe, de creer en Dios, de que nos regocijamos en esa fe, entonces nosotros vamos a poder ver milagros. ¿Y cuáles son los milagros? El primer milagro que yo voy a ver en mi vida es el cambio, la transformación de mi corazón, la transformación de mis actitudes, la transformación de todo lo que me rodea. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer que eso cambie. Entonces el temor es algo que me tiene preso porque es espiritual. La palabra de Dios dice, si usted ha caído en el temor, si usted ha estado sintiéndose derrotado, usted tiene que decir, Dios está conmigo siempre. Exacto. Tengo que creerlo, tengo que recibirlo, porque dice la palabra, en Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. 7 veces. Uh-huh. ¿Cuántas veces ha caído usted? 1, 2. ¿Cuántos problemas han vivido con su esposo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aunque sean 20, si usted los ha podido pasar todos esos 20 problemas y aún están juntos, este último problema lo tiene que solucionar. Así porque es. Ahora tiene una nueva esperanza. Cuando conocemos a Dios, hay esperanza en nuestro ser. Uh-huh. Aunque no veamos las cosas hechas, eso es la fe. Ya las creemos y las recibimos. Cuando así como nosotros creemos en el miedo, cuando tenemos miedo creemos que nos va a suceder algo, que va a suceder algo en mi vida, en lo que está a mi alrededor. Entonces, así mismo las cosas cuando tenemos fe suceden, pero lo bueno. Ajá. Entonces, ese es como funciona la fe, nos cambia. Por eso nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que buscar a Dios. Necesitamos de Dios para que sea transformado nuestro entorno. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, si es que mi esposo es un miedoso, pero si yo tengo esa parte que yo pienso positivamente, que yo creo en Dios, que yo le voy a dar un empujón a mi esposa, a mi esposo, para que no tenga temor, porque el temor no es de Dios. Sí. Es un arma muy, muy letal que usa Satanás y en este tiempo se usa mucho. Hemos tenido el temor a que, ya mi relación se acabó, ya no funciona, y empiezo a confesar. La Biblia dice también que nosotros lo que confesamos con nuestra boca, eso sucede. Nosotros llamamos a las cosas y eso sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No confieses, no creas que va a pasar lo malo. Al contrario, siempre piensa en lo bueno, en lo bien, en lo que debe de ser, porque Dios es un Dios de promesas, no de derrotas, no de fracasos, no de temor, es todo lo contrario. Por eso nos aferramos a Dios de una manera que mucha gente nos dice, están locos, no saben, pero ves tú esos locos que pasan por la calle cantando, que van gozándose, que a lo mejor no tienen a veces ni qué comer, pero dice, ¿cómo su Dios no les da comida? Porque vivimos por fe. No necesito que Dios me dé comida a mi boca, así regalada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a suplir en otras cosas. Uh-huh. El hecho de que yo no tenga hoy que comer no es motivo para que yo tenga muriéndome de temor, sino al contrario, dígale, Señor, gracias
por lo poco que tengo o por lo que no tengo, porque yo sé que cuando tú llegas a mi vida va a llegar la bendición, va a llegar la abundancia. Ya no hay temor, ya no hay espacio para miedo, ya no hay espacio para que mis hijos vivan derrotados, ya no hay espacio. Entonces usted empiece a cambiar su vida. Es la manera en que nosotros debemos reaccionar ante el temor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Primeramente es pedirle perdón a Dios por ese miedo que vino y se alojó en mí, que aunque yo no lo quería, pero mi mamá, mi papá o mis abuelos lo pusieron en mí. ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron a ser miedoso, temeroso, y no de Dios, sino de otras cosas. Sí. Entonces nosotros tenemos que sacar cuenta de dónde viene este temor. Porque hay gente que tiene miedo a las alturas porque en algún momento lo empujaron y se cayó. Otra gente porque se cayó en el agua y se estaba ahogando y tiene miedo. ¿Pero vas a dejar que eso te venza ahora? ¿El temor? No, voy a demostrarle que yo soy más fuerte al temor, que soy más fuerte que ese miedo. Y voy a lograr nadar, voy a lograr meterme al agua y voy a aprender a nadar. Entonces, usted se estaba ahogando porque no sabía, pero hoy de esto tengo que aprender, que tengo que aprender a nadar, que tengo que aprender a perdonar, que tengo que aprender a creer en Dios, que tengo que aprender a tener esperanza, a tener nuevas fuerzas para enfrentar las cosas que vengan en mi vida. Ya no hay temor en ti, ¿por qué? Porque cuando tú crees en Dios, ya no tienes miedo, porque lo que suceda a tu alrededor, Dios tiene el control. Es perfecto. Van a suceder cosas, sí, pero en mi corazón yo estoy esperanzado en la promesa de Dios, donde dice Dios, yo estaré contigo. La Biblia nos dice, y me gusta decirlo casi siempre que vengo, porque la gente cuando escucha hablar de Dios, como parejas y matrimonios, ¿dónde está Dios? Siempre pensamos cuando sucede algo, y nosotros tenemos que pensar, dice la Biblia, aunque pases por el fuego y cuando pases con las aguas, yo estaré contigo. Entonces Dios nos está diciendo, vas a pasar momentos difíciles, no va a ser un jardín de rosas y ahí vas a vivir toda la vida y no va a pasar nada, porque eso fue el paraíso. Pero el paraíso se cerró, ya no está ahí, está allá, arriba, y esa es mi meta final. Entonces ahí es donde yo tengo que aprender que voy a vivir situaciones difíciles, pero en esta ocasión voy a tener que aprender a controlarme, a controlar mis temores, a controlar mi miedo. Como pareja tienen que apoyarse los dos, tienen que darse palabras y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que esforzarnos más para que esto no esté sucediendo, que las crisis esas no debiliten nuestro matrimonio, porque cuando hay miedo hay debilidad en el matrimonio, en la unión, en la pareja. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Dice la palabra que no nos debemos de preocupar qué comeremos mañana. No, Dios siempre tiene algo para ti. Dios va a traer las cosas que tú necesites. Dice, ¿has visto los pájaros en el campo? Ellos no siembran, ellos no cosechan, pero siempre comen. Sí. Siempre Dios tiene para ellos. Así tenemos que vivir confiados en Dios. Sí. Confiando en Dios. Y en el matrimonio, por ejemplo, es muy importante porque a lo mejor un día yo tengo un temor o un miedo y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo miedo, no sé, de que vayamos a tener un accidente o algo, no sé. Entonces el esposo debe estar ahí. Por eso dice la Biblia que dos son mejor que uno. Él me va a decir, tranquila, confía en Dios, todo va a estar bien, no pienses en eso, piensa en lo bueno, piensa en que nos van a suceder cosas buenas, las bendiciones vienen de Dios, ¿ok? Y eso fue un día. Al otro día puede ser que ahora el esposo esté del otro lado y que él diga, ¿sabes qué? Están sucediendo cosas en el trabajo, creo que me van a despedir, tengo miedo. Ahí es donde entra la esposa. Tranquilo, Dios provee, Él te va a ayudar, Él va a poner gracias sobre ti. Y ahí es estar, ¿no? Apoyándonos como matrimonio y vencer estos miedos. ¿Y cómo es la reacción de usted en esta situación? Si usted no creyera en Dios, ¿qué diría? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la luz, el agua, la casa, el carro? Empieza, entonces, de esa manera es como tenemos que reaccionar, no debilitándolo, sino al contrario, no te preocupes, vamos a salir adelante. Eso es lo hermoso de tener fe en el corazón, de tener a Dios en nuestro corazón. Es por eso que le invitamos en esta tarde para que usted reciba una inyección del poder de Dios. Es una inyección para ser libre del temor. Es muy importante que usted tome esa decisión en esta tarde y decida buscar a Dios para echar fuera. Dice la palabra en 1 de Juan, ya para terminar, 1 de Juan 4:18. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, nos castiga, nos dice, estás equivocado, estás mal, te va a pasar sufrimiento. Sí. Dice, y el que teme no es hecho
perfecto en el amor de Dios. Así es, necesitamos a Dios para vencer estos temores y sobre todo ser apoyo con nuestro compañero de vida. Y si en el caso es así de que uno no cree y el otro sí, que hay matrimonios que están así en este momento, usted no desista, siga sembrando palabras de apoyo, de esperanza, y pronto, con todo el favor de Dios, la otra persona va a conocer también que se puede confiar en Dios y va a poder ser su apoyo cuando usted también tenga miedo. Así que ánimo, hay que seguir adelante. ¿Y qué te parece, Juan, si oramos en este momento? Si le pedimos a Dios por esos matrimonios que están pasando por esos temores y que tal vez no saben de dónde agarrarse o tal vez están dudando, vamos a ponernos delante de Dios para que ellos sepan, ¿verdad?, que Dios está ahí para ayudarnos. Así es. Gracias, Linda. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de poner nuestra voz en estos micrófonos y que llegue hasta el corazón de esas personas que están necesitando escuchar palabras de consuelo, de aliento. En el nombre de Jesús, en esta tarde yo te pido, Padre Santo, que todas las personas que hayan escuchado esta enseñanza, estas palabras, sean libres de todo temor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sean libres en sus corazones, que sean libres para amar, que sean libres para vivir la vida, para recibir y para dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, transforma los matrimonios donde haya temor, cámbialos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que vive ahí, no el espíritu de temor. Que tu Espíritu Santo transforme y renueve cada uno y les dé visión de la vida, de lo que hay por venir en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, salva, Señor, a los matrimonios. Cámbialos y transfórmalos para que puedan soportar los embates del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por cada matrimonio y te damos gracias también por la oportunidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Definitivamente Dios es quien está con nosotros, quien nos puede ayudar. Así que te invitamos a que confíes en Él en medio de cualquier dificultad. Cualquiera que ésta sea, Dios está ahí siempre dispuesto para ayudarnos y para sacarnos de esas situaciones de los miedos y de los temores. Le damos muchas gracias, Juan, por este tema tan interesante. Gracias, Linda, por la oportunidad. Y a ustedes que están escuchando también este programa, les agradecemos darse ese tiempo de permanecer en la sintonía del 105.7 de FM o de escucharnos también a través de internet en www.radiovidamx.com y ver la transmisión en vivo aquí en Facebook Radio Vida Hermosillo. Nos despedimos de la plática de matrimonios y nos estamos escuchando de nueva cuenta en la próxima edición. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición. ¡Epa!